Listo, vamos con la grabación. Bien. Bien. Menciono aquí que la Edad Media es la segunda edad de la historia universal. La primera es la Edad Antigua. Se inicia con la caída del Imperio Romano de Occidente y se prolongó hasta 1453, un promedio de 700 años o casi 800, en el cual se derrumba el Imperio Romano de Oriente, como consecuencia de la toma de Constantinopla por los turcos maometanos, encabezados por el líder musulmán Mahomet II. El término Edad Media fue acuñado por Cristofredo Celarius. Recuerda que en la caída de Roma de Occidente, el último emperador de Roma de Occidente se llamó Rómulo Augustulo, quien fue víctima de los bárbaros, que en este caso fueron encabezados por un grupo que venían desde el Mar Negro, llamados los Érulos. Estos Érulos tenían a su líder llamado Odoacro. Odoacro, ¿bien? Entonces, Odoacro llega a Roma de Occidente y vence a Rómulo Augustulo, el último emperador de Roma de Occidente. Bien, aquí están los periodos y principales hechos de la Edad Media. La Edad Media la dividimos en tres: la temprana Edad Media, la alta Edad Media y la baja Edad Media. En la temprana Edad Media, vemos en Occidente, se realizan las invasiones bárbaras, formación de reinos germanos, romano-germanos, germánicos y el Imperio Carolingio. En Oriente, mientras tanto, en estas fechas, estaba el Imperio Bizantino y los árabes. El Imperio Bizantino y los árabes. Entonces vemos que la mayoría de tiempo, la mayoría de hechos se dan en la temprana Edad Media, siendo como eje principal los reinos bárbaros. ¿Quiénes son los reinos bárbaros? Germanos. Son aquellos que invaden Roma de Occidente, los extranjeros. Bárbaro es aquella persona que no comparte el idioma, costumbre o religión romana. Bien, en aquel tiempo la religión ya era el cristianismo. Ya luego vienen otras variaciones, ¿no? Como el arrianismo, entre otras. La Alta Edad Media, desde el año 843 hasta el siglo XIII, aparece el feudalismo como sistema económico, político, social, basado en la posesión de tierras, y las cruzadas, que fueron las guerras convocadas por el Papa Urbano II con la frase de Deus Lobold. Las cruzadas fueron convocadas para recuperar las llamadas tierras santas, las tierras que estaban en Jerusalén. Bueno, bajo ese pretexto, ¿no? Porque eso fue el pretexto, la excusa, porque en realidad los europeos lo que deseaban eran las tierras que estaban en Asia. Luego vemos mayor influencia de la Iglesia Católica, posiblemente sea la edad de oro de la Iglesia Católica, donde el papado consiguió gran cantidad de tierras, ¿no? Y recuerda que la principal función o actividad económica estaba basada en el feudalismo, en la posesión de tierras. La economía y la política estaba basada en posesión de tierras. Mientras más tierras tengas, más poder tienes. Y en aquel tiempo, la Iglesia Católica tenía gran cantidad de iglesias. A ver, un segundito. Bien, además de esta influencia de la Iglesia Católica, esta influencia no viene gratis, es una influencia que viene junto a cosas negativas como la corrupción. ¿Bien? La Iglesia Católica, así como logra su máxima expansión, también años después llegaría eh, casi su declive, su final, con la Reforma Protestante, ya en la Edad Moderna. Se forma el Sacro Imperio Romano Germano en Alemania, con los descendientes de nuestro amigo Carlomagno. La Baja Edad Media viene un renacimiento urbano. Las ciudades vuelven a renacer bajo el amparo del comercio y los comerciantes. Las nuevas ciudades serían llamados burgos porque eran habitados por burgueses. Los burgos darían inicio también luego, ¿no?, a esta clase llamada burguesía.
la caída de Constantinopla y la guerra de los 100 años, que duró 117 años en realidad. Bien, al inicio de las invasiones, te hablé y te mencioné de los bárbaros. ¿Y quiénes fueron los bárbaros según los romanos? Bueno, los bárbaros, la palabra bárbaro es un calificativo, la cual daban los romanos a los pueblos extraños, extranjeros, que vivían fuera de las fronteras de su imperio y que no se sometieron a su autoridad. Poseían religión, costumbres y cultura propia, muy diferente a los romanos. Entonces, no es que un grupo se llame bárbaros, sino que simplemente los romanos llamarían bárbaros a todos los vecinos. ¿Cuántos vecinos tuvo Roma? Tuvo muchos vecinos. Entre ellos están los indoeuropeos, los más cercanos al pueblo romano, indoeuropeo, los tártaro-mongoles que venían un poco más lejos, que estaban en Asia, Asia Central, y los semitas que venían de la península arábiga, ¿bien? Los indoeuropeos, que vivían más cerca de los romanos, estaban divididos en grupos. Los indoeuropeos estaban divididos en germanos y eslavos. Los eslavos vivían en la parte norte, los eslavos son de la parte gélida, de las altas latitudes, ¿no? Normalmente personas muy, pero muy blancas. Igual que los germanos, ¿no? Pero los germanos, bueno, no estaban tan al norte, estaban en la parte centro-norte de Europa. Y es lo que más nos importa a nosotros, los germanos. ¿Y por qué nos importan más? Porque de aquí, de los germanos, salen los que formarían los nuevos países. Por ejemplo, los francos formarían Francia, los anglos con los sajones, Inglaterra, los lombardos, italianos. Los vándalos están al norte del África, y los suevos, bueno, se quedan con Suecia, pues, ¿no? Luego los godos que vienen del Mar del Norte, mira, desde el Mar del Norte, o sea, en la parte más oriental de Europa, llegan a la parte más occidental con los visigodos y quedándose con España, la actual España. Todos los españoles, o bueno, los que viven actualmente en la península, son descendientes de los visigodos. Si te vas al norte de Italia, descendiente de los ostrogodos, ¿ya? Y los érulos también estarían en Italia. Bien, estos son los grupos más importantes que considero que no te puedes olvidar, son los germanos. Bien, son los germanos. Luego están los eslavos, como los checos, los bohemios, eslovenos, serbios, croatas, moscovitas o rusos, ¿no? Muchos de ellos se quedan bien al norte de Europa, y otro grupito se va también en la parte más al sur de Europa, pero no están al centro, están o al norte o al sur de Europa. Por ejemplo, los checos y los serbios se establecen al sur de Europa, en lo que hoy conocemos como la península báltica, donde está justamente Checoslovaquia, donde está Serbia, Bosnia, bueno, Eslovenia está al norte. Los bohemios, bueno, pues la parte más al sur de Italia. Luego están los croatas y moscovitas, ellos sí están al norte. Luego te mencionaba los tártaros mongoles, ellos son la raza amarilla, ellos están en Asia. Ellos no están en su inicio en Europa, pero algunos sí se van a mover hacia Europa. Por ejemplo, los búlgaros, que estaban al centro del Asia y llegan hasta la parte oriental de Europa, ¿no? En la actualidad, Bulgaria, junto con los turcos, que van a formar lo que conocemos hoy como Turquía. Pero turco, no viene de la palabra Turquía, por si acaso, porque si Turquía en la actualidad se llama así, no es que vinieron de un país llamado igual, sino que en Oriente, en Asia, hay un país llamado, una región llamado Turquestán. No sé si ustedes han escuchado alguna vez, de repente en el fútbol, cuando juega Rusia con esos países chiquitos de Europa Oriental. ¿Han escuchado de Turquestán alguna vez? Sí. Creo que sí, profe. Claro, es un país que ni aparece en el mapa, ¿ya? Turquestán, Uzbekistán, Kirguistán, estos países de la ex Unión Soviética. Ya, los de Turquestán huyen de los hunos
y al huir los hunos llegan a Europa, y ellos en honor a su tierra, bueno, todos los llamaban, oh, ahí vienen los turcos. Entonces, el nuevo territorio que abarcan en la actual Turquía, la llamarán, ¿no? El país de los turcos, de ahí aparece Turquía. Pero en realidad ellos no es que venían de Turquía, sino venían de Turquestán. Un país interesante, aunque no es tan chiquito, ¿eh? Pero sí existe. Está ahí cerca de Rusia, en la ex Unión Soviética. Los alanos, bueno, también están en la parte oriental. Y los húngaros son mucho más conocidos. Ellos se van a establecer pegaditos a Austria. Se hacen amigos de los austriacos, hacen fusión con los austriacos. E incluso llegan a formar en la Edad Moderna su imperio austrohúngaro. Los austrohúngaros. ¿Bien? Y finalmente los semitas o árabes están en la península. Acá bueno, la tabla los une como árabes. Pero aquí hay como 300 grupos más subdivididos, pero en el caso del tema del día de hoy no se va a estudiar y no creo que lo estudiemos y en ningún sitio lo van a estudiar, a menos que ya estudies una carrera relacionada a esto. Pero aquí, pues, los árabes hay gran cantidad, ¿no? Están los maometanos, hacen fueron los nombres, cientos de nombres. Bien. Entonces, estos son los bárbaros. No te olvides, bárbaro todo aquel que está fuera del dominio del Imperio Romano. Avanzamos a ver. Vamos a ver en lo que resta del tiempo lo que son los germanos, ¿bien? Los germanos, importante el tema. ¿Quiénes son los germanos? Eran los que habitaban los territorios comprendidos entre el río Rin y el río Vístula. El río Rin y el Vístula. El mar Báltico y el Danubio. Eso es Europa Central. Europa Central. En lo que es lo social, menciona aquí, menciona que el jefe era el padre de familia, el pater familis. No practicaban la poligamia, más sí la monogamia y la venganza colectiva, ¿no? Si había un juicio, se hacía de manera pública. La organización económica menciona que la tierra era propiedad colectiva y se repartía anualmente, algo así como lo que hacían los incas, algo así, pero obviamente con menos complejidad, más sencillo, y siempre había su respectivo toque de corrupción. Bien, organización judicial se basó en el derecho de la costumbre. Tenemos eso. Esto es importante. Pregunta examen de admisión, Villarreal, San Marcos, Callao. La NASA también te pregunta por esto. Mira, a ver, voy a poner aquí un color negrito. Ahí está. La Wergel y la ordalía. Tiene que tener bien claro que es una Wergel y una ordalía. ¿Bien? La Wergel es el pago que efectúa el culpable por la ofensa cometida. Evitaba la venganza colectiva. Si tú, por ejemplo, robabas una gallina y eras pescado, podrías elegir. ¿Qué quieres? ¿Una Wergel o una ordalía? Entonces, si tú tenías cómo pagarlo, dices, no, quiero una Wergel. Si has robado una gallina, devuelves 2 gallinas. Ese es tu Wergel. Juicio del hombre. Pero el juicio de Dios era más complicado. La ordalía. Donde tú te cerrabas, no, soy inocente, soy inocente. Entonces, bueno, pues entonces, aquellos que te acusaban peleaban contra ti, ¿no? Dicen, lucha entre los presuntos culpables, era inocente el que vencía. O sea, aquí era una cuestión del que más fuerte vencía. Si tú eras flaquito, menudo, debilucho, era muy posible de que pierdas. Entonces, no era adecuado hacer una ordalía o juicio de Dios. Bien. Ahí está el más conocido de todos y que hablamos de religión. ¿Quién no conoce este personaje, no? Bueno, el personaje a mí sí me agrada mucho, bueno, me agradaba mucho esta saga de Marvel y los Avengers, para que me gustaba, hasta que
Disney se apropió de ellos y ahora es una reverenda tontería. Ahora hasta a Hulk lo han puesto medio rarito. Pero bien, ahí está Thor, el dios del trueno, hijo de Odín o Wotan, el señor del cielo, dios de la guerra, el dios tuerto, Odín o Wotan, es más importante con respecto a la religión. Obviamente Thor también es importante. Dentro de la mitología oficial, ¿bien? Porque también hay una mitología del pueblo en la cual aparece el hermano de Thor, llamado Loki. ¿No? ¿Lo has escuchado de Loki? ¿Has visto la película? ¿Han visto a Avengers jóvenes? ¿Sí? ¿Nunca? Ya, si quieres verla, te recomiendo hasta la aparición de Thanos, ¿ah? Porque hasta, ¿no has visto? ¿Si es el... ¿Cómo no? Claro, Gabriel. Es un pecado no ver los Avengers. Te recomiendo toda la saga hasta el Doctor Strange, ya, hasta el Hombre Araña. Porque sí, o sea, ver a Thanos, pues Thanos es lo máximo, ¿ah? Bueno, Jimán, Goku. Goku no tiene mitología, pues maligno. Thanos tiene una ideología del siglo XVIII. O sea, Thanos no es el malo de la película, o sea, Thanos es el héroe en realidad. Thanos tiene la ideología de Thomas Malthus con respecto a la teoría de los más aptos. Thanos es lo máximo. No es un monstruito color morado, lila, no es cualquier cosa, más respeto con Thanos. ¿Ya? Entonces Thanos ahí un papel importante, o sea, Avenger cumple su rol, todo bien, todo bien. Ya luego esto va cambiando ya. Te recomiendo la saga si que puedes verla, ya aparece tu amigo Thor. Su hermano, ¿cómo se llamó el hermano de Thor? ¿Alguien me lo dijo? Creo que no veo. Loki, profe. Loki, ¿no? Loki. El dios de las mentiras, Loki, dios de las mentiras. Siempre en las mitologías hay una rivalidad entre hermanos. Es algo normal. A lo largo de la historia, la humanidad, la literatura y filosofía, se ha demostrado que siempre hay rivalidad entre hermanos. De repente tienes un hermano menor, un hermano mayor, y de repente tú en algún momento has sentido hasta celos, ¿no? ¿Por qué a él lo hacen postular a la católica y a mí a la cantuta, a la Villarreal? ¿Por qué a él le pagan particular y a mí no? O cuando eran chiquitos, ¿por qué le compran ropa a él y a mí no? ¿O por qué le compran el PlayStation a él y a mí no? No sé si les ha pasado, de repente si tienen hermanos, hermanitos. Bien, esto pasó con Thor y Loki. También pasaría en otras mitologías, incluso en la Biblia, Caín y Abel. ¿Has escuchado la mitología incaica? Los hermanos Ayar, también entre hermanos. Entonces, si tienes problemas con tus hermanos, no te preocupes que la historia lo cuenta y eso es lo más normal. Lo único que te pido es que no te vayas al extremo, no seas como Rómulo y Remo, que Rómulo mató a su hermano, o como Caín y Abel en la Biblia, o como Thor y Loki, que se paraban matando. Entonces, incluso en la mitología egipcia. A ver, ¿quién me dice cuál es la rivalidad en la mitología egipcia? Ustedes que leen bastante, chicos, a ver. Mitología egipcia. ¿Cuál es la rivalidad egipcia? Set, claro, Set, el hermano, Set, la oscuridad, ni idea. Set y Osiris. Set y Osiris. Set mató a Osiris, lo cortó en pedacitos, como palchifa, un pedacito lo botó, y lo botó del río Nilo. ¿Quién lo descubrió? Su esposa de Osiris, Isis. Y Isis se aventó al río a rescatar los pedacitos de Osiris y los pegó porque era una diosa. Y rescató a su esposo. ¿No escuchó esa leyenda, esa historia? Isis, al ver a su esposo cortado en pedacitos, salta al río Nilo, rescata todas las partes y lo vuelve a unir, lo revive. Pero resulta que en medio del caudal del río, claro que sí, Giancarlo, en medio del río, la turbulencia, el caudal y demás, cuentan que los genitales de Osiris se perdieron en el río. Dicen que los peces vinieron y se comieron los genitales de Osiris, se comieron los huevitos de Osiris.
Es por eso que el río Nilo es muy fértil. El río Nilo tiene muchos peces y todo el valle que rodea el Nilo es muy fértil. Y eso es porque Osiris perdió sus testículos ahí. Claro, Giancarlo me dice, profe, existe el dios Ra. Ra, el que menciona el filósofo Faraón Shedi, el dios Ra es el mismo Osiris, solo que lo llaman Ra en otro periodo de Egipto. Egipto tiene varios periodos. Egipto tiene el periodo menfítico, tebano, neotebano, tinita, saíta y demás. En cada periodo, Osiris es llamado de una manera diferente, ¿no? Es llamado diferente. Entonces, Osiris es llamado Ra, también es llamado Amón. Luego también es llamado Amón-Ra. Y en los dibujos animados le dicen Mun-Ra. Ah, ya, fíjate, no sé cuál será. A ver, luego me la envías para verla. Bien. Claro, Ra. El gran compositor peruano Faraón Love Shady, ¿no? Que dice, soy guapo, lo sé. ¿Has escuchado sus canciones? Pura sabiduría, profe. Exacto, pura sabiduría. Es un Illuminati. Bien, continuamos. Dejamos la mitología por un segundo. Déjame anotar esto por acá. Mira, ya hablamos de Odín, ya hablamos de Thor. Moon es la luna. Freya, ella es la esposa de Odín, mamá de Thor. Luego está la Valhalla, o Valhalla, que es la morada de los dioses, y dentro del Valhalla vas a encontrar algo similar a lo que es el Olimpo, ¿no? Los griegos. Las valquirias, mujeres hermosas, bellas, espectaculares, diosas guerreras que llevan a los guerreros caídos en la batalla al Valhalla, ¿no? Donde luego festejan todos los muertos, ¿no? Luego de haber sido víctimas de los ataques en las batallas. Sí, he escuchado la... Sí, Andrés, así, 13. Manifestaciones culturales. Los germanos crearon el poema épico mítico de los Nibelungos, inspirados en las luchas entre germanos y el rey huno Atila. El poema tomó forma escrita en el siglo XII. Personaje central, Siegfried. Ahí está. Eso sí no lo conozco, ¿ah? Y luego lo buscamos, ahí me lo mandas por WhatsApp. Nos despedimos de Thor, vamos. A ver, las invasiones germanas. ¿Cómo es que los germanos comienzan a invadir el imperio romano? ¿Qué ocurre? A ver, los germanos vivían básicamente en la parte oriental de Europa, pero en esa zona aparecería un gran líder, un gran rey, desde las tierras mongolas, el rey de los hunos, llamado Atila. Este Atila, rey de los hunos, descendiente de los mongoles, Atila comienza a expandirse. Y esto va a hacer que varias tribus vecinas de él intenten alejarse y llegarían a Roma invadiéndola, de dos formas, invadiéndola de manera pacífica e invadiéndola de manera violenta. Mencionan las causas de las invasiones: aumento de la población bárbara, afán de poseer nuevas tierras y la crisis del Imperio Romano. La presión de la tribu de los hunos sobre los pueblos germanos, los hunos, ¿no? Liderados por Atila, ¿no? El azote de Dios se le llama, el azote de Dios. Formas de invasión. Vemos la invasión primero pacífica. Los bárbaros ingresaron al Imperio Romano contratados para realizar labores agrícolas, domésticas y como soldados. Por ejemplo, hubo un grupo de germanos llamados los visigodos. En el año 376 después de Cristo, pidieron protección al emperador Valente, emperador de Roma de Occidente, estableciéndose en los Balcanes, a cambio de servicios militares.
Luego estos visigodos se sublevan 2 años después, venciendo a los romanos en la batalla de Adrianápolis. En el año 395 muere Teodosio, dividiendo el imperio entre sus hijos Honorio y Arcadio. Pero ¿qué ocurrió con los visigodos? Los visigodos entran a Roma de manera pacífica y entran todo muy bien, excelente. I am happy, ya, así, bien chévere. Entran los visigodos con mucho respeto a Roma, pero una vez que están en el territorio romano se dan cuenta que Roma está patas de cabeza. Y dicen, ¿para qué voy a estar con ellos de manera pacífica si los puedo invadir? Y es así que los visigodos atacan. Pero antes de atacarlo eran aliados. Es decir, los visigodos traicionan a los romanos. Incluso los romanos habían peleado juntos los visigodos contra otros enemigos. Los visigodos y los francos se unieron a los romanos porque tenían un enemigo en común. Este enemigo en común de visigodos, francos y romanos eran los hunos. Y justamente ellos vencen también a los hunos en la batalla de los campos catalúnicos o batalla de Chalón. Chalón o campos catalúnicos. Ahí es vencido Atila, el azote de Dios. Atila, el azote de Dios, es vencido por visigodos, francos y romanos en los campos catalúnicos. Luego de la derrota de Atila, Atila vuelve a su campamento y demás. Una derrota no me importa, tengo muchas victorias. Y decide casarse con una mujer que había sido llevada como rehén, una mujer pelirroja. El detalle es que Atila ya era viudo. Su primera esposa, de la cual él amó mucho, era pelirroja, y murió durante el parto. Él, al ver esta ofrenda de una mujer romana, pelirroja, se vuelve loco. Dice, yo me caso con ella. Sin conocerla la amo, dijo, y me caso. Y en la noche de bodas, esta mujer que había sido llevada a la fuerza al campamento de Atila para casarlo con él, no lo quería. Y lo mató. Le dijo, Atila, muy bien, soy tu esposa. Hoy día campeonas, Atila, ya todo chévere. Pero en Roma tenemos la costumbre de, antes de consumar el matrimonio, tenemos que tomarnos un traguito, ¿no? Un punto G, un triple X, un pomalca. Entonces esta chica le da un trago a Atila, y Atila, como estaba embelesado con su belleza, acepta el trago de esta mujer, sin saber que dentro del trago ya se había vertido un poderoso veneno. Literalmente Atila muere la noche de su boda, muere envenenado en la cama. Es decir, la mujer lo mató en la cama. Bien, es parte de las anécdotas dentro de la Edad Media. Un gran líder, un gran estratega, un gran guerrero, el más temido de Europa, vencido por una mujer. Suele ocurrir, chicos, suele ocurrir. Esos que son bravos, esos que son campechanos, esos que son vivos, moscas. Uy, con la mujer, mansitos. No lo dejan por ni ir a la pichanga. Acalladitos. Hasta TikTok los hacen grabar. Lo que callamos los casados. Así es. Bien, vamos ahora a las invasiones violentas. Porque primero fueron pacíficas, ahora son violentas. A ver, las invasiones violentas son mediante la guerra. Se caracteriza por el robo, saqueo, pillaje y demás. Las principales invasiones fueron las de los visigodos. Los visigodos primero bacán, ¿eh? Pacífico, pero luego se volvieron violentos. Menciona que aquí el líder se llamó Alarico. El líder de los visigodos se llamó Alarico. Aquí estás, Alarico. Abandonan los Balcanes y se apoderan de Roma. Luego muere Alarico y lo reemplaza, lo sucede su cuñado Ataulfo. Mira esos nombres, qué raros, ¿no? Luego Alarico gobierna Ataulfo, con quien se establecen al sur de la Galia, es decir, al sur de Francia, y en el norte de España. Este territorio es conocido como los Pirineos. Bien. Entonces los visigodos entran
de manera violenta con Alarico y luego con Ataulfo. Luego los hunos, que ya te hablé de ellos, llegan a Europa en el año 370 con Atila, conocido como el azote de Dios, azote de Dios. Ante el enemigo común se unen los romanos, liderados por el general Aecio. Aecio, qué nombre tan bonito, ¿no? Aecio. Y derrotan a los hunos con la ayuda de los francos y visigodos. ¿Ya? Aquí no te olvides, los hunos son derrotados por los romanos, francos y visigodos. Ahí se movió la diapositiva. En la batalla de los campos catalúnicos, Ochaloin. Esto fue en el año 451, mira, 2 años después recién muere Atila, envenenado por su esposa. Luego, los vándalos, estos eran sanguinarios, ¿ya? Recorren la Galia, es decir, Francia, luego España, pero fueron vencidos por los visigodos en España. Llegaron a establecerse al norte del África, actual país de Túnez. Roma fue saqueada por los vándalos, seguido por su jefe Genserico. Esto es importante. ¿Cómo se llamó el líder de los vándalos? Genserico, Genserico. Bien. Ahora, anglosajones. Los anglosajones, chicos, por si acaso son de Francia, no son de Inglaterra, son del norte de Francia. Pero se establecen en Inglaterra, aprovechando la ausencia de las tropas romanas. Engisto y Orsa. Entonces, Engisto y Orsa, líderes anglosajones. Luego los érulos, al mando de Odoacro. Los érulos son los que derrotan al último emperador Rómulo Augustulo. Rómulo Augustulo. ¿Bien? Luego los ostrogodos se establecen en Italia con Teodorico. Bien, con Teodorico. Finalmente a Francia llegan los francos. Francia se llamaba las Galias. ¿Ya? Llegan con los francos y su líder Clodión el Melenudo. Dejo de compartir un instante y ahora quiero ver si estuvieron o no atentos. A ver, chicos. A ver. Jóvenes, a ver, leo el chat y leo también. Leo el chat y puedo escucharlos por el micro. A ver, si te pregunto si te acuerdas, a ver, si no te acuerdas, normal, ¿no? Ya. Igual vamos a continuar. ¿Cómo se llamó el líder de los hunos? Leo el chat, escucho el audio, a ver. Muy bien, Alexander. Muy bien, Ronaldo, así es. El líder de los hunos se llamó Atila, correcto. A ver, ¿cómo se llamó el líder de los francos? El líder de los francos. ¿Por qué te hago la pregunta? Porque esto ha venido en examen. ¿Ya? El líder de los francos se llama Clodión el Melenudo. Clodión el Melenudo. ¿Cómo se llamó el líder de los visigodos? ¿De los visigodos? Alarico. Alarico de los visigodos. Muy bien. De los ostrogodos. Teodorico. Teodorico. De los érulos. Odoacro. Te lo pongo nuevamente para que lo revises. Te pregunto. Ahí está, te lo voy a apuntar nuevamente. ¿Ah? ¿Qué te voy a preguntar? A ver. De los vándalos, líder Genserico. De los anglosajones, Engisto y Orsa. De los érulos, el líder Odoacro. De los ostrogodos, Teodorico. De los francos, Clodión el Melenudo. De los hunos, Atila. De los visigodos, Alarico. ¿Qué te parece? ¿Te lo puedes grabar? ¿Te lo puedes memorizar ahorita para poder Sí, profe. avanzar? Te lo memorizas y te pregunto. Si no, no podemos avanzar, ¿bien? A ver, te doy un minuto.
A ver, ¿ya está? ¿Lo tienen o no lo tienen, chicos? Sí, profe, listo. ¿Ya? ¿Ya están finos? Ah, vamos a preguntar, ¿ya? Katia, Cireli, Ronaldo, Alexander. Vamos a ver con Gabriel también. Vamos a poner aquí, borrar los dibujos. Dejo de compartir. Listo, Arleta. A ver, para cualquierita. ¿Cómo se llamó el líder de los vándalos? Ahí está, muy bien. Genserico, muy bien. De los vándalos, Genserico, Genserico. Excelente, Karim, muy bien. Ronaldo, Cirelli, Gilmar, Genserico, así es, Arlet. ¿Cómo se llamó los líderes de los anglosajones? Anglosajones. Engisto y Egipto, Orsa. Egipto. Muy bien, Katia. Helber, muy bien. Arlet, Cirelli, muy bien. Gilmar, Karim, Leslie. Perfecto. Así es, Karen, así es, así es. Engisto y Orsa. Eh, ¿Cómo se llamó el líder de los érulos? Los érulos, érulos, érulos. Y eso no te puedes olvidar. Muy bien, Leslie, Katia, muy bien, Andrés, Ronaldo, Cristian, muy bien, Cirelli, Luis. Se llamó Doacro. Y a ver, muy bien, Verónica, muy bien. ¿Y por qué he recordado Doacro? ¿A quién venció Doacro? ¿Por qué he recordado Doacro? ¿A quién venció nuestro amigo Doacro? Ay, te agarré, te olvidé decir. Muy bien, Ronaldo. Muy bien, André. Muy bien, Gabriel. Así es, venció a, no, ¿a qué Rómulo? Rómulo Augustulo. Rómulo Augustulo. Y Rómulo Augustulo fue el último emperador de Roma. Rómulo Augustulo. Muy bien, Gilmar. Último emperador de Roma de Occidente. Lo venció Odoacro, correcto. Y estos señores que se establecen en España, llamados los visigodos. ¿Cómo se llamó el líder de los visigodos? Líder de los visigodos. Muy bien, jóvenes. Se llamó Alarico. Oye, y después, ¿quién reemplaza a Alarico y se queda en España? A ver, si alguien lo apuntó. No, Atila no es. Ataulfo. Ahí está, Ataulfo, ese nombre, ¿no? ¿Te imaginas, Cristina, Leslie, que tu novio se llame Ataulfo? Vas a tu casa y dices, mamá, te presento a mi novio Ataulfo. Ataulfo de las Casas Mamani. Qué hermoso, ¿no? Muy bien, Sirelia, así es. Agripino también, ¿no? Se llama Ataulfo Agripino. Ataulfo Agripino. Ah, qué nombre, ¿no? A ese lo habrán hecho con odio. Es un producto de cualquier cosa menos de amor. Ataulfo Agripino. Muy bien. Ahí tienes opciones, ¿no? Para cuando tú tengas tu bebé, tu hijito, puedas poner un nombre histórico, ¿no? De repente le quieres poner Genserico. Genserico Manuel. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Karim? Y si le pones a tu hijito, por ejemplo, en un futuro, cuando seas madre, ahora no, pues, más adelante de repente, o de repente ya lo eres, no sé, lo llames Alarico, Alarico Ataulfo, Ataulfo, claro, hermosísimo, ¿no? Casio de Nápoles, su nombre, pero filosófico. Carlo Magno, bueno, Magno no es un nombre, Magno es un apodo, el Magnífico. Ahí está, ¿no? Pues no, Carlo Magno Benítez. Qué nombre. Si le pones mejor, puede ser Carlo Huayna Cápac. Chévere, dije, no. Más propio, pues, ¿no? Más peruvian.
Bien, chicos, vamos a continuar, vamos a continuar. Luego seguimos con los nombres. Ahí está. Yupanqui es un apellido muy común, sobre todo en la parte de Lima Norte, ¿no? En Comas, Caraballo, los Yupanqui son muy abundantes. Acá en Lima Este también hay. No sé si conozco un amigo apellido Yupanqui. Ah, los francos. Uy, este nombre. ¿Cómo se llamó el líder de los francos? Ahí está, apellido de Alexander. Líder de los francos, Menudo. ¿Quién es Menudo? Es un grupo de rock. No. Clodión el Menudo. ¿Te imaginas? Tu nombre, Helber Clodión el Melenudo Alvarado. Ah, qué loco. Clodión el Melenudo. Muy bien, vamos a compartir para continuar. Ya hemos visto los principales líderes, principales ingresos violentos. Ah, ya, también. Pero Herbert es un nombre interesante, ¿no? Herbert. Te veo, ¿te imaginas, Gabriel? Que tu viejo se hubiera rayado. Te ha puesto Gabriel, qué sé yo, pues Gabriel Engisto Pargas, Conde del Parral, Duque de Atupac Amaru. Asu. Qué chévere, ¿eh? Tienen ideas ya. Para un futuro. Claro, pues, Gabriel, ¿te imaginas? Tienes nombre de arcángel, del mensajero, el que trae las buenas noticias. Vamos a ver las consecuencias. Mesodromo. Ese no es nombre, ese es. Creo que a la hora de decir el nombre, al papá le dio hipo, dijo, mesodromo, algo así, ¿no? Se confundió. A ver, consecuencias de las invasiones. Una vez que llegan los bárbaros, ya vamos a dejar los nombres, chicos, vamos a lo que es las consecuencias políticas. ¿Qué pasó con Roma? Destrucción del Imperio Romano de Occidente. Formación de los reinos bárbaros que rompieron la unidad política de Roma. En lo económico, paralización del comercio y de la industria. Declinación de la vida urbana. Desaparición de la moneda y retroceso de la economía grecolatina. Ahí nos detenemos un momento. Y vamos a ver también. Lo político es destrucción del Imperio Romano Occidente. Se acaba la Edad Antigua y comienza la Edad Media. Formación de los reinos bárbaros, porque mira, cuando llegan los bárbaros, llegan como visigodos, ostrogodos, euros, pero ellos llegaron simplemente como invasores. Se van a establecer y una vez establecidos forman reinos, destacando el reino anglosajón, el reino franco y el reino visigodo, siendo los más notables entre todos. ¿Bien? Eso es lo político. En lo económico, el comercio y la industria se paralizan, porque Roma era la encargada de los caminos de comerciales, pero ya sin Roma, el comercio se paraliza y comienza de una nueva forma económica que sería llamada y conocida como feudalismo. Declina la vida urbana ante tanta guerra entre vecinos, entre visigodos, ostrogodos, romanos, héroes, todos ellos, se van a tener que aislar, se aíslan y las ciudades declinan, formándose así reinos, ¿no? Amurallados, cerrados. Desaparece la moneda, Roma tenía su moneda, la cual desaparece, puesto que cada feudo, cada ciudad tenía su economía propia y no hacía caso a las demás economías. En lo cultural, dice, retroceso de la economía, bueno, ya sabemos. En lo cultural, retroceso cultural. Los bárbaros victoriosos tardaron en asimilar a la civilización grecolatina. Se barbarizan las costumbres. O sea, todo el avance en la cultura romana, como estaban en guerra con los bárbaros, bueno, pues los bárbaros lo van a destruir, pues, puesto que lo veían como una amenaza cultural, a sus costumbres y demás. En lo religioso, enfrentamiento entre el paganismo, el arrianismo y el cristianismo. El paganismo, bueno, es la religión propia de cada bárbaro, ¿no? Por ejemplo, los bárbaros del norte tenían sus dioses germanos, los bárbaros de Europa Central creían en Cristo, en Jesús, pero no igual que los romanos. A estos los llamaban los arrianos, quienes creían en Jesús,
pero no creían el dogma cristiano, es decir, usaban otros textos, unos decían que Jesús sí era Dios, otros decían que no era Dios, uno decía que la Virgen María era marciana, no era marciana, cosas como esas. La religión cristiana deformada es el arrianismo. Luego, en la lucha de estas tres distintas creencias, finalmente triunfó el cristianismo. El cristianismo es el que triunfa finalmente. Y ahí están los reinos, ¿no? Los reinos. Hablemos del reino ostrogodo. Sabemos que están en Italia. Bien, están en Italia. El reino ostrogodo tuvo como capital Ravenna. Su primer rey fue Teodorico, quien protegió las artes, letras y agricultura. Se da la persecución religiosa contra aquellos que no creían en el arrianismo. Fueron conquistados por Justiniano en el año 553, batalla de Boecio. Ministro de Teodorico, escribió la consagración de la filosofía. Boecio era su ministro, pero luego también se da una batalla con ese nombre. Mira, entonces, reino ostrogodo, lo más importante, lo que te pone en un examen, he visto en exámenes, que se localiza en qué país, en Italia. Su capital fue Ravenna. Esto he preguntado. Capital, Ravenna, bien, de los ostrogodos. Su líder, Teodorico, nada más. Sin embargo, en el reino visigodo, luego de Alarico y su cuñado Teodorico, vienen otros reyes, como por ejemplo Leovigildo. Ya qué tal el nombre, ¿no? Leovigildo era arriano. Leovigildo encendió las guerras religiosas en España. Eran guerras entre cristianos, arrianos y otros más. Luego de Leovigildo viene Recaredo. Recaredo sí, se pone la camiseta y dice, yo soy cristiano. Recaredo aceptó el concilio de Toledo. Yo me acuerdo, Recaredo, Toledo. Edo, Recaredo, Toledo. ¿Y por qué es importante el concilio de Toledo del año 587? Es importante, un segundo, es importante porque se establece el catolicismo como religión del Estado. El catolicismo como religión del Estado. Con el concilio de Toledo lo firmó el rey Recaredo. ¿Bien? Y de repente el más recordado por la historia española, el rey visigodo más recordado, el rey Don Rodrigo, quien fue vencido por los árabes en el año 711. Don Rodrigo fue vencido por Tarik en la batalla de Guadalete. Pero que hay una historia detrás de la derrota de Don Rodrigo. No es que los árabes hayan sido superiores a los visigodos. Bueno, sí eran superiores, ¿sí? Pero no era para que ganen tan rápido. ¿Qué ocurre? Que Don Rodrigo era un rey siniestro, un rey no querido, un rey, un tirano, recordado por sus bajos instintos. Cuentan que el rey Don Rodrigo iba personalmente a los graneros, a las haciendas de los visigodos a cobrar impuestos para asegurarse que pagaran todos. ¿Y qué ocurría si es que alguien no tenía el dinero para pagar? Él se cobraba con favores sexuales. Solía secuestrar a las hijas de los campesinos, se las llevaba, las violaba y luego las devolvía, ya deshonradas y manchadas ante el pecado de la lujuria de Don Rodrigo. Esto hizo que muchos nobles odien a Don Rodrigo. Y es por eso que en plena batalla de Guadalete, los nobles que acompañaron a Don Rodrigo simplemente le digan a los musulmanes antes de pelear, un momentito, chepidos, nos rendimos. Aquí está el rey, mátenlo. Y así fue. En la batalla de Guadalete, los musulmanes tomaron a Don Rodrigo prisionero con la ayuda de sus propios soldados. ¿No? Eso le pasa por abusivo, por ser una persona indeseable. Bien, y recuerda, mira, los árabes invaden la península española,
lo que hoy es España, aquel tiempo era el reino visigodo, en el año 711. Y esta invasión dura hasta 1492. ¿Acaso ese año no te recuerda algo más? ¿Qué ocurrió en 1492? Cristóbal Colón llega a América. Correcto. ¿En qué mes? Octubre, no, en octubre, el 12 de octubre. Colón llega a América. Pero mira, recién entre marzo y febrero y marzo, España expulsó a los árabes. O sea, iniciaron el año en España y expulsan a los árabes. Y ni bien los expulsan, el mismo año llegan a América. Ahora, el por qué los que llegaron a América eran puros soldados, guerreros, saqueadores. Porque España venía de un proceso de guerra. ¿Cuánto duró la guerra de reconquista española? ¿Cuánto es? A ver, calcula. Un matemático por ahí, un bravo. Un promedio de 700 años, ¿no? 20 años, ¿cómo que 20 años? 700 años. Claro, del 711 a 1492. Son 700 años, ahí está, 781 años, que los españoles pelearon para librarse de los musulmanes. Porque obviamente le dieron el pase a Tarik y ya pues ellos han pensado que entran, roban y se van. Pero no se fueron, se quedaron. No te preocupes, son problemas matemáticos que vienen de la primaria, no te preocupes. Muy bien. Entonces, ¿te imaginas? Tú te vas a España y ningún español vive molesto o amargado por la invasión de los musulmanes que estuvieron 700 años. Y mira que en Perú, tu presidente la vez pasada se metió un florazo contra los españoles porque supuestamente nos invadieron 300 años, no sé cuánto dijo él, 300 dijo, ¿no? Y vive molesto. Ahora te imaginas, siendo tú español, saber que el musulmán te invadió 700 años, algo alucinante, ¿no? Sin embargo, el español vive orgulloso de la herencia musulmana en España. La última ciudad en independizarse de los musulmanes se llamó Granada. Granada. De repente tú has escuchado a Juan Diego Flores, ¿no? Juan Diego Flores tiene una canción que se llama Granada, tierra soñada por mí, mi cantar se va agitando cuando es para ti. Bien, ahí te voy a compartir, acá tengo una imagen de esto, a ver, un segundo. Ahí está, a ver. En Granada había un gobernante, pues, musulmán, llamado Boabdil. Fue alucinante, ¿ah? O sea, la historia es muy rica. Boabdil vio que estaba rodeado, ¿no? Ya por los independentistas, por los españoles, ¿no? Y le piden su rendición y Boabdil se pone a llorar, triste, desconsolado. Y llega su madre de Boabdil. Imagina, ¿no? Tú tienes una derrota, acabas de perder tu ciudad y lloras desconsolado. Y viene tu madre, y viene tu madre, y en vez de consolarte, tu madre te dice, lloras como niño lo que no defendiste como hombre. O de repente dijo otra cosa más. Pero esto quedará en la historia, ¿no? Lloras como niño lo que no defendiste como hombre. Momentos célebres de la historia. Voy a ver si tengo... Había un video cortísimo. Aquí está. Aquí voy a ver si es este, dame un segundo para poderlo compartir y si no es, ya por piña. A ver, un segundito. Es este. A ver. El reino de Granada fue el único reino musulmán de la península ibérica
que existió como entidad política independiente en dos periodos distintos de la historia de Al-Ándalus. Tras la desaparición del Califato de Córdoba en 1031, surgió como reino taifa bajo la soberanía berebere de los tiríes, hasta que en el año 1090 fue conquistado por los almorávides. El reino nazarí de Granada se volvió a formar tras el hundimiento del Imperio almohade. Su fundador, Muhammad I, que pertenecía a la familia árabe de los Banu Nars, fijó su residencia en la Alhambra. Aparte de la capital, sus enclaves más importantes fueron Málaga y Almería. Finalmente, el emir granadino se convirtió en tributario de los reyes castellanos para mantener su independencia. Entre las razones de su supervivencia a lo largo de más de 200 años se encuentran las barreras montañosas que lo protegían, la ayuda de los benimerines, guerreros musulmanes llegados de África y las crisis políticas y guerras civiles del Reino de Castilla durante el siglo XIV. En el siglo XV se inicia un periodo de debilidad a causa de las frecuentes luchas entre las familias nobles que querían el trono granadino. El último rey nazarí de Granada fue Boabdil, hijo del rey de Granada, Muley Hacen, que ascendió al trono en 1482 tras una revuelta popular. En 1483 fue hecho prisionero por las tropas de Fernando el Católico y en 1486 fue restituido como rey con la condición de pagar tributos a los reyes católicos. Poco después estalló la guerra civil entre los partidarios de Boabdil y los de su tío, el zagal, lo que facilitó el avance cristiano hacia Granada. Sitiada por los ejércitos de los reyes católicos desde la primavera de 1491, Granada cayó el 2 de enero de 1492. Con la toma de Granada se culmina el proceso político-militar de la Reconquista. Compadre, si eres dueño de un restaurante como yo. Bien, ahora es algo de lo que es Granada, Granada. Bien, continuamos, a ver un segundito. Es lo que es los visigodos, ¿no? Los visigodos. Península Española. Bien, ahora terminamos con el reino franco y el reino anglosajón. Los reinos bárbaros francos. Obviamente esto viene a ser lo que conocemos como Francia, pero no siempre se llamó Francia, ¿no? Francia es un nombre moderno. Los romanos lo van a llamar las Galias. Galias. ¿Y qué significa Galias? A ver, ¿qué me dice? ¿Qué significa Galias? Galia significa gallina. Oye, mira, viene el clásico, mira. No se piquen, no se piquen. Ahí está. Galia significa gallinas, tierra de gallinas. Ahí está Galias. Esa gente, esa gente. A ver, las Galias o tierra de gallinas serían conquistados por los francos. Y así habían varios nombres. Por ejemplo, Hispania, hispánico. Porque acá encontraron gallinas. Es como que te vayas a la sierra y veas vizcachas, tierra de vizcachas, te vas a la selva, tierra de monos, pues, ¿no? Y aquí había abundantes gallinas, pollos, ¿no? Lo que te comes tú, pues, ¿no? Pollo ahí. Y decían Galias, tierra de gallinas. España, tierra de conejos, España es conejo. Te vas a Creta, tierra de codornices. Era según su recurso lo que había. ¿Qué era lo más importante que encontraban los romanos en Francia? Gallinas, pollos. Por eso que cuando hay los varones, a los que les gusta el fútbol, cuando ven la camiseta de Francia, ¿acaso no ven un gallito en el pecho? ¿Han visto la camiseta de Francia? Sí, profe, en el logo. Claro, es un gallito, es el gallo real, si no me equivoco, pero es el gallo de Francia, porque Francia es tierra de pollos, gallinas, y Francia utiliza el pollo justamente en el pecho. Ahí están los peloteros, lo saben.
Voy a borrar esto un segundo. Bien. Ahora, el reino franco se establece aquí, en las Galias. No te confundas, por favor, con Gales. Una cosa es Galias, otra cosa es Gales. Gales está en lo que es el Reino Unido. Gales es vecino de Inglaterra. Gales está más al norte. Galias está en lo que es Francia. Francia o Reino Franco. Se establecieron en las Galias, nuestros amigos francos, conducidos por Clodión el Melenudo. Luego de Clodión el Melenudo lo va a reemplazar Meroveo, fundador de la dinastía merovingia. Bien, acá hay algo importante, ¿no? Después de Clodión, nuestro amigo Meroveo funda la dinastía con su propio nombre, merovingios, pero cuentan que tuvieron una administración política muy floja, muy apacible, casi decepcionante. Por lo tanto, la gente los tildaban de ociosos, de flojos, de holgazanes. Luego de Meroveo, quien hizo algo, vino Clodoveo. Posiblemente Clodoveo lo más importante que hizo es cristianizar a los francos, quienes eran arrianos. Luego venció a los alamanes, que vendrían a ser luego los alemanes, y a los romanos. Tuvo victorias importantes Clodoveo. Después gobierna Dagoberto. De ahí, los sucesores serían apodados los holgazanes. Cuando tú veas una pregunta, examen de admisión, veas un texto y veas reyes holgazanes, los holgazanes son los francos, ¿bien? O también podemos decir que los holgazanes son los merovingios. No hay problema, son sinónimos. Holgazanes. Holgazán es su apodo. Y le decían holgazanes porque los reyes solían delegar muchas funciones. En este caso, los francos se hicieron famosos porque detuvieron el avance musulmán. Recuerda que los musulmanes estaban en España. También estaban cerca de lo que era Turquía. Entonces, Francia era el bastión cristiano, el centro de Europa que tendría que defender el cristianismo. Y aquí, cuando gobernaba el rey Thierry IV, cuando gobernaba Thierry IV, él vio que venían los musulmanes y decide decirle a su mayordomo que se encargue de la defensa de Europa, de Francia. Y su mayordomo tomaría fama mundial porque venció a los musulmanes en 7 días. ¿Cómo se llamó este franco, este mayordomo, que fue enviado por los reyes holgazanes a pelear contra los musulmanes en la batalla de Poitiers? Muy bien, Ronaldo. Carlos Martel. Carlos Martel. Muy bien. Y Carlos Martel era muy querido por el pueblo, amado por el pueblo. El pueblo quería que Carlos Martel gobierne, pero Carlos Martel no podía hacer eso porque él era muy fiel a la corona y sería incapaz de derrotar a su rey. Pero el hijo de Carlos Martel, poco o nada le importó eso. Y Carlos Martel tuvo un hijo, quien sí derrotaría a los reyes holgazanes. Su hijo de Carlos Martel se llamó Pipino. Y dicen que era muy chiquito, medía 1,5 metros. Y por eso se le apoda Pipino el Breve. Pipino el chiquito, Pipino el Breve. Y Pipino el Breve, poco nada le importó los holgazanes y decide vencer al rey holgazán Childerico III. Pregunta de historia. ¿Quién venció al último rey holgazán? ¿Quién venció al último rey holgazán? Pipino. Pipino, muy bien. Pipino el Breve, con propiedad. El Breve, Pipino el Breve. Pipino el Chato, el enano. Pipino el Breve. ¿Eh? ¿A quién venció? Al último rey holgazán. Pregunta que venía en Villarreal, San Marcos, Callao, La Nasa, en Senati ha venido. A ver, ¿cómo se llamó el último rey holgazán? ¿Cómo se llamó el último rey holgazán? Esa pregunta es clásica, nivel pero Teletubby. Muy bien, Katia, gracias, Esmeralda. Se llamó Childerico III. Childerico III. Muy bien. Y luego que Carlitos, que Pipino vence, se funda la dinastía carolingia. Pipino funda la dinastía
Carolingia en honor a su daddy, a su papi Carlos Martel. O sea, en realidad se llama Carolingio por Carlos Martel, porque su hijo lo funda en honor a él. Luego vence a los lombardos, hace un pacto con los papas. Ahí está el papa Esteban y el papa Zacarías. Y gracias a ellos nacen los llamados estados pontificios. Toda una historia completa con los francos. ¿Bien? Dejamos a los francos. Vamos con los anglosajones. Vamos con los anglosajones. Ellos van a vivir en lo que conocemos como el Reino Unido de Gran Bretaña, las Islas Bretonas, a partir del año 430. Perdón. A partir del año 430, la isla británica es ocupada por anglos y sajones. Recuerda, por favor, que los anglosajones ocupan Gran Bretaña, pero ellos no son de Gran Bretaña. Los que viven en Gran Bretaña son bretones, no son anglosajones, son bretones. Los anglos y sajones son dos grupos separados, diferentes, que vivían en las Galias, vivían en la actual Francia, al norte de Francia. Pero ¿por qué ellos se van a Inglaterra? ¿Por qué se van a Gran Bretaña? Porque los bretones estaban peleando contra los romanos, y los bretones no podían contra los romanos y le piden apoyo a los anglosajones a cambio de un pago. Pero los bretones, unidos con anglosajones, luego de derrotar a los romanos, no se pusieron de acuerdo por el pago, porque los bretones no tenían cómo pagarles. Y los anglosajones deciden quedarse en Gran Bretaña con sus tierras. Y bueno, se hacen fuertes. Acá menciona que las islas británicas son ocupadas por anglosajones, o anglos y sajones, oponiendo resistencia por los naturales, los bretones, y su líder, el famosísimo rey Arturo de Camelot. De repente has escuchado del rey Arturo de Camelot? Aquel rey que sacó una espada de una roca y que era ayudado por un mago llamado el mago Merlín, directamente apodado como el hijo de Satanás. Sí, porque en la Edad Media la brujería era condenada como actos satánicos. Y si Merlín es un brujo, es hijo de Satanás. Claro, yo también lo vi en Shrek. ¿Salió en Shrek eso? Yo lo vi de pequeño en un... Dios mío, esos comentarios. Bien. El rey Arturo de Camelot, acá dice, dueños del territorio, los anglosajones fundarían 7 reinos. Esto es lo más importante de los anglosajones, ¿ya? ¿Cuál es lo más importante? Su forma de gobierno. ¿Cómo se llamó la forma de gobierno? Se llamó la heptarquía. Heptarquía, gobierno de 7. 4 reinos sajones y 3 reinos anglos. Siendo el reino más destacado el reino de Wessex. ¿Bien? Menciona que Egberto sometió a su autoridad a todos los reinos y fue el primer monarca de Inglaterra. Alfredo el Grande creó la Asamblea de Sabios y fundó la Escuela de Oxford, que luego se llama Universidad. El reino anglo-sajón duró hasta el siglo XI, cuando los normandos, vikingos, al mando de Guillermo el Conquistador, se adueñan de las Islas Británicas y derrotan a Harold, rey de Wessex. Bien. Eso es lo más importante de la primera parte de la Edad Media. Vamos a ver otras partes en las siguientes clases. Vamos ahora a lo que es historia del Perú. Y con el tema Tahuantinsuyo, tema riquísimo, ya de los incas, el gran legado que nos dejan estos señores. Oye, chicos, vamos con lo que vendría a ser la cultura inca, llamada también, o dividida en la historia del Perú como Tahuantinsuyo. Bien, vamos a ver, iniciamos con la ubicación. Acá hay una imagen de su cerámica, ¿no? Con algunas imágenes, a ver si tú localizas por acá, que son unos volcanes. Justo hace poco nomás estuve en Arequipa viendo algunos volcanes, estuve en el Ubinas, obviamente el Misti, ¿no? Que está en toda la ciudad de Arequipa. Y sí, Arequipa es una ciudad en la cual
recibió muchos sacrificios incas, porque, por ejemplo, había problemas climatológicos, problemas con la siembra, cosecha, qué sé yo. ¿Qué hacían los pobladores? Llevaban normalmente sacrificios, y eran sacrificios humanos. ¿Eh? Si bien es cierto, los sacrificios humanos no se dieron en grandes masas en el Tahuantinsuyo, sí existieron, sí existieron. ¿En qué consistían estos sacrificios? Me estaba viendo justamente la imagen del volcán, era llevar, ¿no?, a las partes altas de estos volcanes, fumarolas o cordilleras, niños o niñas, ¿no?, las cuales eran puestos en canastillas dentro de alguna cueva del volcán o montaña, y donde morían congelados, ¿no? Morían congelados. Prueba de esto, ¿no?, tiene, por ejemplo, la Universidad Católica Santa María de Arequipa en su exhibición, la famosa momia Juanita. De repente se escuchó la momia Juanita o la momia de Ampato, ¿no?, que fue dejada en sacrificio a los dioses. Bien, esta cultura incaica, el Tahuantinsuyo, logró gran territorio, gran extensión territorial. Vemos aquí este pequeño gráfico. No, la momia Juanita está en Arequipa, Arequipa. Arequipa, papá. Así es. A ver, vemos aquí por el norte. En Lambayeque, ahorita no, yo estuve el mes pasado, de repente lo hayan llevado para exposición, pero el mes, todo lo que ha sido el mes pasado, ya estaba en Arequipa, ¿no? Porque a veces así es, no llegó al Brasil, no llegó, y no es porque no tuvo interés, sino que de repente, por el tiempo, porque Tahuantinsuyo como imperio tuvo muy poco tiempo. Recién habían 4 incas que estaban expandiendo. Bien, se llegó. Lo que ocurre es que a la llegada de los españoles, el Tahuantinsuyo recién había llegado a Colombia, a la región del Pasto en Colombia. Este es lo más boreal. Por muchos años, aquí en el Ecuador estuvo viviendo el inca Huayna Cápac con su hijo Atahualpa. Estaba leyendo algunas crónicas con respecto a la nacionalidad de Atahualpa. En Ecuador dicen mucho que es quiteño, ecuatoriano. He leído muchas teorías también, pero ya han sido desmentidas. Atahualpa es cusqueño. Lo único sí, que se fue a combatir con su padre Huayna Cápac por mucho tiempo al Ecuador. Por eso se le atribuye que nació en Ecuador, ¿no? Pero no, él es peruano, nació en otro territorio. Pero en Ecuador juran que es ecuatoriano. A ver, este es el territorio, gran parte del Perú, por no decir el 80% del territorio, el casi 90% del Ecuador y un porcentaje de Colombia, que es el Pasto. Luego por el sur llegarían lo que es el actual país de Chile, ¿no? Chile, hasta el río Maule, ahí está el río Maule, llamado también el Biobío. Aquí por el este llegarían hasta la Argentina, ¿bien? No llegó al Brasil, de repente por el tiempo que recién se estaba formando, pero por hecho que sí, el Tahuantinsuyo duraba 20 añitos más, hasta acá. Ya, pero bueno, fue interrumpido todo por la llegada de los españoles en 1492. Y justamente hemos visto que en 1492, en enero, ya se estaba independizando de España, o sea, el mismo año de la independencia de España, que con Granada, la última morada musulmana, llega también la invasión a nuestro territorio. ¿Sí? Esquema de la división territorial. Este es un esquema. Por el norte, el Antisuyo, el Lurin. Por el oeste, el Chinchaysuyo, ¿no? Aquí tenía gran performance, tenía gran influencia la cultura chincha. Cuando los incas hacen contacto con los chincha, su visión era invadirlos, pero luego se dan cuenta que son maravillosos. ¿Pero para qué voy a invadirlos? Mejor me uno a ellos. Y aquí al gobernante del Chincha, al Chincha Camayoc, se le da la potestad de gobernar el Chinchaysuyo. Los chinchas eran tan bravos que hacían comercio por mar, con las balsas. Desde el Ecuador traían conchas Spondylus
luego la traían hasta Ica, y después de Ica se iban por la sierra, llegando hasta Bolivia y Argentina, a punte de pata y lomo de llama. Algo genial, ¿no? Los chinchas hicieron eso. Por eso esa gran alianza entre los chinchas y los incas. Luego los collas hacia el este, los collas, grandes guerreros, y el Contisuyo. El territorio más complicado para el Tahuantinsuyo fue el Contisuyo, debido a los grandes desiertos. ¿Bien? Vemos aquí dónde se encuentra ubicado el Tahuantinsuyo. Ya hemos visto países: Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Chile. Brasil, no llegó al Brasil. Venezuela, no le gustaba la arepa, ahí nomás se quedó. No, pues Venezuela todavía no existía, pues, ¿no? Ya te dije, si el Tahuantinsuyo hubiera tenido 20 años más que suficiente para llegar hasta Venezuela, Brasil y las Guyanas. Fronteras geográficas por el norte: Río Ancasmayo, Colombia. Esto se llama la región del Pasto, región de Pasto. Luego por el sur, el río Maule, llamado también Biobío. Luego por el oeste, obviamente, Océano Pacífico y Oceanía, ¿no? O sea, se sabe que ha llegado que hasta Oceanía, los incas llegaron hasta estas islas, como por ejemplo la isla de Pascua, que tiene arquitectura inca. Y por el este, la selva amazónica. Zona geográfica. El imperio conocido como Tahuantinsuyo se expandió por la franja occidental de América del Sur, coincidiendo su expansión con la zona geográfica de la cordillera de los Andes. O sea, básicamente todo lo que rodeaba la cordillera. El dominio de esta región por los incas se relaciona a la intención de controlar la variedad de recursos andinos. Vamos a ver los antecedentes que brinda esta cultura. ¿Qué ocurrió durante y antes del desarrollo de los incas? Recordemos que la cultura inca no nace como un imperio, tiene periodos, ¿no? Tiene un periodo curacal, un periodo básico, luego un periodo de confederaciones y luego el periodo imperial. El imperial tuvo apenas unos cuantos años, ¿no? Mientras que se daba el segundo desarrollo regional, es decir, antes del Tahuantinsuyo, vemos a los Chimú. Costa norte del Perú, hablamos de Trujillo, hablamos, ¿no? Lambayeque. Los Chimú van a dar a los incas un aporte llamado la orfebrería. Recordemos que la cultura inca o Tahuantinsuyo corresponde al tercer horizonte, ¿bien? Y al segundo imperio peruano. El primer imperio fue el Huari. Este tercer horizonte o segundo imperio peruano es una síntesis cultural. John Rowe y otros historiadores, arqueólogos, mencionan que la síntesis cultural es la unión de varias culturas. En el Perú, a la síntesis lo llamamos horizontes. Esta síntesis vemos desde Chavín, una síntesis cultural basada en la religión, luego los Huari, síntesis cultural basada en la guerra, y los incas, la tercera síntesis y la más importante de todas. Va a abarcar muchas culturas. Y estas culturas las vemos aquí plasmadas en la diapositiva. Los chimús nos dejan la orfebrería, los chincha, el comercio triangular. Y también los estudios mencionan que los chinchas son los que aportan el idioma. Al ser los mejores comerciantes, manejaban un idioma muy sencillo de aprender, que vendría a ser el llamado runasimi, el quechua. El quechua se sabe que tiene sus aportes más antiguos en la región de Ica, sí, sobre todo en Chincha. Así muchos digan, no, el quechua es andino. Sí, el quechua estuvo en todos los Andes, pero ¿quién lo llevó a todos los Andes? Los mejores comerciantes, los que iban desde el Ecuador hasta la Argentina y Bolivia, los chinchas. Profe, pero los incas no hablaban, los incas hablaban quechua. Tranquilo, sí, durante el gobierno de los incas se habló el quechua o runasimi, lengua del hombre,
pero la élite cusqueña, la familia cusqueña no hablaba el quechua. Demorémonos un poquito. Ellos no hablaban el quechua, ellos hablaban el idioma del altiplano, porque los incas vinieron del altiplano boliviano, de los tiahuanacos. Por lo tanto, ellos hablaban un idioma diferente al del pueblo. El pueblo en general hablaba el runasimi, pero la élite, las panacas, hablaba el idioma puquina. Apúntalo, el puquina. Ese puquina venía en esa misma misión. El idioma de la nobleza inca es puquina. Es un idioma 100% del altiplano. Mientras que el runasimi, o idioma del hombre, que lo habló todo el Tahuantinsuyo, toda la plebe, es un aporte posiblemente de los chinchas. Los Ishma, o cultura Lima, dan el culto a Pachacamac, el segundo dios más importante luego del Inti. Los Cajamarca dan la cerámica. Los Huancas dan las tierras fértiles, ¿no? Hablamos de los andenes. Los Chancas, súper fuertes, Saiyajines, los Chancas, fuerza de trabajo, archienemigos de los incas también. Los Aymaras, descendientes tiahuanacos, perfeccionan el control vertical que vendría a ser los andenes. Todos ellos conquistados por los incas. Como los incas dominan a todos, se le llama a esta cultura síntesis cultural. O sea, no es que los invada y los desaparezca, no los desaparece, conviven con ellos. ¿Bien? ¿Qué es la cultura incaica? A ver, te lo mencioné hace un instante. La cultura incaica es una síntesis cultural. Sabemos que es la tercera, porque antes de los incas estuvieron los wari y los chavín. Los chavín fueron la primera síntesis cultural y los wari la segunda síntesis. Hace una síntesis cultural, reúne aportes del intermedio tardío, o el segundo desarrollo regional. Estos aportes van a ser de los chimús, huancas, chincha, los icán, aymaras, los chancas, los chancay. Todo esto te da incas, o Tahuantinsuyo. ¿Qué es además la cultura incaica? El segundo imperio andino, heredero de la organización y expansión del primer imperio, que es Huari. Recuerda que el imperio Huari nace en la región o el departamento de Ayacucho. Ayacucho. Luego viene el horizonte tardío. Difunde su influencia hacia todo el territorio andino. Bien, disculpen. A ver, horizonte tardío, voy a enmarcar esto. Difunde su influencia hacia todo el territorio andino como horizonte. Un horizonte es una cultura grande que tiene gran territorio. ¿Eh? Y es el segundo estado panandino. Ejerce dominio político en los Andes mediante diferentes elementos. Mediante las yactas. Profe, ¿qué es una yacta? Ahora te explico, tranquilo. La burocracia estatal, ¿no? El Estado presente en todos lados. Recuerda que la burocracia es el trabajo que hace el Estado, ¿no? En cada región. El Capacñán,
Te explico que es Capañán, los caminos del Inca. Su ejército, su culto, su dios y su lengua que la expande, el quechua. Quechua de manera general, nombre real es el Runa Simi. El contexto mundial, ¿qué ocurre en el mundo mientras que se desarrolla la cultura inca? 1460, 1532. En el 60 vemos inicios del capitalismo mercantil, descubrimientos geográficos, el imperio inca, el Tahuantinsuyo. Esto se da en el Perú, mientras que esto en el mundo. Europa estaba teniendo grandes cambios, ya están a inicios de lo que conocemos como la Edad Moderna, fin de la Edad Media. Hubieron problemas territoriales como el problema del Imperio Bizantino, que corta el nexo entre Europa y Asia. Los europeos necesitaban sí o sí trasladarse hacia el continente asiático por los productos que le ofrecían. Entonces buscan la manera de rodear el África para llegar hacia, bueno, la India, ¿no? Que está en Asia. Pero en este trayecto, uno de sus barquitos con Colón sufre una desviación. Llega a América y esto ocurre en este contexto del siglo XV. Características económicas. Vamos a ver la economía, que es lo que mueve todo en el mundo. Características económicas, la reciprocidad y la redistribución. Esto lo dice María Rostorowski. ¿Sí? Esta es la base de la sociedad incaica, la base económica. Ser recíprocos, ¿no? Se trabaja ayudando al prójimo, ayudando al vecino, porque ellos luego te van a corresponder. Intercambio de trabajadores entre dos familias del Ayu, eso es reciprocidad. En la actualidad eso aún existe. De repente hoy sábado tu vecino te ofreció una pollada, o tu amigo o tu amiga está mal de salud y el día de mañana va a ser una chuletada. Entonces ellos te ofrecen a ti para que más adelante tú también le puedas ofrecer a ellos. El hecho de comprar y vender una pollada, una chuletada, cuchada, piconada, tienen el principio de reciprocidad. Porque si tú dices tu pollada y nadie te compró, ahora que ellos hagan su pollada, tampoco la vas a comprar. Entonces hay que ser recíprocos. Esta es la primera base del Tahuantinsuyo, base económica, ser recíprocos. Luego la redistribución, que es lo que, esto lo hace el Estado, esto ya lo hace el Estado, esto lo hacen los ayllus, esto lo hacen los señores del Estado. Control de la fuerza de trabajo de los ayllus por el Estado incaico. Hay bienes suntuosos y bienes económicos. Todos ellos van a ser distribuidos mediante el curaca. El curaca representa al Inca. El curaca representa al Inca. ¿Frente a quién? Frente a los vecinos del Ayu. Pues, los del Ayu, los que trabajan sus tierras, le dan un porcentaje al curaca. El curaca se lo traslada al Inca cuando hay abundancia, ya cuando hay sequías y demás, el Inca va a redistribuir todo esto, obviamente siempre mediante su amigo el curaca. Los ayllus son agrupaciones de familias y trabajaban las tierras propias del mismo ayllu, las tierras de cada familia y las tierras del imperio. Cuando el ayllu trabajaba las tierras del imperio, las tierras del Inca, toda esa tierra se iba, o todo lo que producía se iba hacia el Inca. Pero si el Inca se enteraba que este ayllu que cumplió todo el año con sus impuestos, se entera que está en desgracia o sus tierras están mal, ¿qué hace el Inca? Le devuelve el favor. ¿Cómo se llama eso? La redistribución. ¿Se entendió, chicos?
¿Se entendió? ¿Te Sí, confundí? profe. Ya, listo. No ves que te confundí más, me pones triste. Sí, te pregunto, yo me acuerdo en el colegio que, ya que la profesora nos traumó con este tema. Odiábamos a los incas, odiábamos porque la profesora nos explicaba y todos terminamos más confundidos. Bien, tipos de tierras, ¿no? Ahí vamos a, dame un segundo, voy a salir de esta pantalla para poder corregir esto. Ahí está. La cosa es que se vea bien. Ahí está. A ver, explícame, Benítez, Nayot, a ver, dime. Te mencioné hace un instante de que los incas en su redistribución apoyaban, ¿no?, a los ayllus. Los ayllus tenían varios tipos de tierra, cual trabajaban. Ah, me dices, claro. A ver, imaginemos lo siguiente, estimado Benítez. Eh, Imaginemos que nosotros, aquí en la academia, todo el aula, los 36, somos parte del Chincha-Isuyo, ¿ya? El Chincha-Isuyo pertenece al Tahuantinsuyo. El Chincha-Isuyo tenía un responsable, o sea, la cultura chincha tenía un gobernante, el Chincha Camayoc, ¿ya? Entonces, este Chincha Camayoc es oprimido por los incas dicen, yo te voy a dominar. El Chincha Camayoc acepta, ya, domíname, pero no me mates, listo. Entonces los incas dicen, ya, Chincha Camayoc, tú como líder de los Chincha, tú vas a seguir siendo el líder de ellos, pero me rindes cuentas a mí. Automáticamente ese líder de los Chincha se convierte en un curaca. ¿Qué es un curaca? El que intercede ante el Inca, el que representa al Inca ante el Ayu y viceversa, ¿no? Como está en la imagen de acá, ¿no? En la imagen de acá se ve claro, ¿no? Que es el curaca el que intercede, ¿no? El que intercede. Frente al Inca es la voz del Ayu y frente al Ayu es la voz del Inca. Es un curaca. ¿Cómo logras ser un curaca? Bueno, pues tenías que ser tú un líder, pues, ¿no? Listo, se entendió. Queda. Hay un curaca muy famoso en Lima llamado Taulichusco. Su historia es muy bonita, ya luego lo vamos a ver, ¿ya? Taulichusco, el último curaca de Lima. Bien, mira, tipo de tierras. Hay topos, ahí está el sapsi y tierras del Estado. El topo es tierra de la familia. Tú cuando te casas, tienes tu familia. Bueno, los cronistas mencionan que el Estado te daba un topo. Dice, te casaste, muy bien, te regalo un topo para que lo trabajes. Algo así como lo que hay en la sierra, ¿no? ¿Tú has visto los matrimonios en Huancayo, matrimonios en Puno? Te regalan carros, ovejas, camiones de cervezas, te regalan tierras también. Eso es de un topo. Luego estaba, no he visto. ¿Cómo no he visto? Oye, tienes que ver, pues. En la sierra es así, hay gente que tiene esa capacidad adquisitiva. Bien, el Sapsi, tierra de los Ayllus, ¿no? Es una tierra comunal, la tierra que se trabaja por el bien de toda la familia. Aquí hay un topo, acá hay otro topo, acá hay otro topo, acá hay otro topo. Cada topo es una familia, pero, pero aparte hay una gran porción, así. Este sería el Sapsi. Claro, André, yo también, bueno, te contaría como cosa personal, una vez fui a un matrimonio de puneños, pero fue en Tacna. Yo me quedé sorprendido. Me dio un infarto, o sea, qué envidia, ¿no? Qué rico, ¿verdad? Te regalan de todo, de todo. ¿Bien? Y las tierras del Estado, propiedad de las panacas. Pues, ¿qué es una panaca? Una panaca es un ayu, pero la diferencia entre la panaca y ayu es que la panaca es una familia real. Puede ser los sobrinos del Inca, la prima del Inca, el tío del Inca. Si tú eres familia del Inca, tu familia ya no es un ayu, es una panaca. Y esas panacas tenían, pues, ¿no? Beneficios. Entonces está topo.
tierra de familias. Sapsi, tierra de Ayllu, tierras del Estado, y hay tierras del Estado que son de las panancas. Tipos de almacén. Los incas son recordados por sus almacenes, ¿no? Están los tambos, eran los almacenes en el Capacñán, en los caminos del Inca. Los colcas, almacenes en las yactas. Y esto lo vamos a explicar más adelante, ¿ya? La diferencia entre tambo y colca. Forma de trabajo. Esto sí te enseñan en el colegio. Esto sí te enseñan en el colegio, lo recuerdo de primaria. Pero no sé si les pasó, a mí me confundieron más. Me destruyeron la vida. Mi profesora hizo que yo odie a los incas. Ya yo los volví a amar ya de adultos, ¿ya? Pero de chiquillo odiaba a los incas. Ahí está. El Aini. Trabajo entre dos familias, ¿no? Trabajo pequeño, ¿no? Algo chiquito, dos nomás. La Minca, trabajo comunal. Minca, trabajo comunal del Ayllu. Por ejemplo, se hacían los puentes en la Minca. El Aini, sin embargo, trabajo agrícola. Y la Mita era el trabajo para el Estado. Esto se hacía, ¿no? Obviamente en las tierras del Estado. Podría ser también, la Mita podría ser un servicio militar. También podría ser un servicio militar. Puede ser también ser pastor, ¿no? De los camélidos. Mita es para el Estado. Aini para el Ayllu. Minca, trabajo comunal al Ayllu. A ver, características económicas. Esto es lo que vimos hace un instante. Lo vimos hace un instante y esto ya es para cerrar. Ya es tipo un pequeño resumen, chiquito, chiquito, para que quede ya cerrado y no tengas ningún tipo de duda. Todo lo que hemos visto hace un instante está aquí, resumido. ¿Te parece? Chévere. Para que no lo resumen, te lo voy a enviar, ¿ya? Tipo de tierra, topos. ¿Qué es un topo? Para uso particular de familias. El sapsi, para uso comunal del Ayllu. Las tierras del Inca, para el uso de las panacas. Y también había tierras del sol, era para los sacerdotes. De repente, lo más complicado de recordar es topo y sapsi, ¿no? Topo y sapsi, topo y sapsi. El topo para las familias, sapsi para el Ayllu. Luego tierras del Inca para las panacas y la tierra del sol para los curacas. Cierra. Hasta ahí, chicos, ¿se entendió con este punto para avanzar? Sí, Sí, profesor. sí, ya, listo. Veo 1000 mensajes, todos dicen que sí. Excelente. Forma de trabajo, el Aini, la Minca, la Mita y la Chunca. La Chunca no se explicó hace un instante, ahora te lo explico. El Aini, trabajo entre dos familias del Ayllu. El Aini, trabajo para el Ayllu. La Minca, trabajo comunal para el Ayllu. La Mita, trabajo para el Estado. La Chunca, trabajo para reconstrucción en caso de fenómeno del Niño o guerra, problemas de sequías. La Chunca es trabajo en caso de emergencia. Trabajo en caso de emergencia. Ya, vuelvo a repetir. Aini, trabajo del Ayllu, entre dos Ayllus, ayuda entre dos Ayllus, el Aini. La Minca, trabajo comunal. Minca, trabajo comunal. La Mita, trabajo para el Estado, trabajo para el Estado incaico. La Chunca era trabajo en caso de emergencia. Avanzamos, avanzamos. Tipo de almacén. Vimos hace un rato colca, vimos tambo, pero arrancamos con la pirgua. Almacén del pueblo, el Hatun Runa o del Ayllu. El pirgua o la pirgua, almacén del pueblo. Colca, almacén del Estado, ubicado en zonas elevadas. Colca, ¿han escuchado el cañón del Colca?
Ahí donde vuelan los cóndores, en Arequipa, Cañón del Colca. ¿Por qué Cañón del Colca? Porque ahí se encontraron un montón de almacenes en las partes altas. Luego viene el Tambo, ahí donde compras tu punto G, donde compras tu triple X. Tambo, almacén del Estado incaico, ubicado en el Capagñán, para abastecer al ejército. Entonces, tres tipos de almacenes. Ahí donde el Tambo, ¿no? Donde compras tu ¿cómo se llama eso? Tu Golden Beach, eso, un trago de 10 horas. Tambo, almacén del Estado, ubicado en el Capagñán, en el camino del Inca. Colca, almacén del Estado en partes altas. Pirgua, almacén del pueblo, donde está el Hatun Runa, o el Ayu puede ser el que lo utilice. Dame un segundo para borrar esto y avanzamos. Y para culminar, estudiantes, técnicas agrícolas. Esto es lo más conocido por el mundo, los andenes o terrazas. Esto fue heredado de los tiahuanacos, los huari utilizaron esto. Los huarpa también conocieron esta técnica. Saben que por cada escalón, tú puedes cultivar y cosechar papas, y cada papa tiene un sabor diferente según la altitud. Así es, aunque no lo creas. Andenes, expansión de la frontera agrícola. Ya no necesitas únicamente un lugar plano, sino ahora puedes cosechar y cultivar en las montañas. El Moray, laboratorio agrícola, reproduce microclimas, ¿no? Microclimas. Y ahí está lo que te decía, ¿no? Las técnicas económicas, acá vemos las técnicas agrícolas, ¿no? Los andenes, ya sabemos que son graderías, gradas, así como el estadio, facilitan el riego y evitan la erosión de la tierra, aumentan la producción en zonas, sobre todo en zona quechua, zona de altitud. Los canales, ya sabemos que es un canal, es un pequeño riachuelo empleado sobre todo en la costa norte. Se dominó a las poblaciones a través del control de riego. Por ejemplo, para que los incas puedan conquistar a los chimúes, no lo hicieron con guerra. Los incas fueron y cortaron sus canales de agua, los desabastecieron de agua y así ellos se rindieron. Los guaruguaru, esto es altiplánico, chacras elevadas usadas en zonas altiplánicas, llamados también camellones. El guaruguaru también llamado camellón, técnica recibida de los aymaras, es decir, de los tiahuanacos. Además, estos camellones sirven como termorregulador del clima, porque van a ayudar a moderar el clima frío o gélido de las noches. Luego en la costa tenemos los abonos, en la zona altoandina, excremento de camellos, y en la costa, el guano de la isla. Y bien, chicos, eso ha sido todo por el día de hoy.